Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a seguir con la clase de esta semana, que esta sí va a tener una actividad, así que lo que les voy a explicar ahora es obviamente parte de la actividad que van a tener que estar haciendo. Igualmente también lo pueden ver en la documentación que ya está subido obviamente al Classroom desde principio de año, ¿sí? Nosotros hasta ahora habíamos visto las topologías estrella, bus, anillo, y habíamos visto que de todas esas topologías había quedado una sola, que es la más utilizada hoy en día, que es la topología estrella. La topología estrella, acuérdense, que estamos hablando de que eran varias computadoras, varios equipos, en la cual están conectados a través de un concentrador. Están todos conectados a través de un concentrador. Esta topología es muy buena porque además es fácil de mantener, ya lo habíamos hablado. Si alguno de estos enlaces se rompe, o sea que si este cable no funciona, el resto de los equipos sigue funcionando. Si tengo que agregar nuevos equipos, simplemente agrego un cable, lo conecto y ya está. Si quiero agregar, por ejemplo, funciones para Wi-Fi, tranquilamente puedo agregar un access point y ya tengo Wi-Fi. Inclusive me puedo conectar a otro lugar remotamente, Wi-Fi, con otro AP, y de acá puedo tener otro switch, y de este switch sacar otras computadoras. O sea que es súper flexible, por eso sin duda es la más utilizada. Desde luego que la parte más importante de esta topología es el concentrador, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Y ahí es donde nos vamos a concentrar a partir de esta clase, ¿sí? En el caso del concentrador. Existen dos tipos de concentradores. Uno es el hub y el otro es el switch. Al menos estos dos son los que vamos a ver ahora. ¿Un router puede funcionar de concentrador? Sí, si tiene varias bocas, un router verdadero, hablando router, va a funcionar de concentrador, pero en realidad un router verdadero, no como los que tenemos en nuestras casas, que le decimos router, que son gateways en realidad, va a tener un switch incorporado, o sea que siempre está el switch como sistema base, ¿sí? El hub es mucho más viejo que el switch. Estamos hablando que principio de los 90, durante todos los 90 teníamos hubs, y después pasamos al switch. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? En el caso del hub, una de las cosas que tenemos es que el hub no tiene idea dónde está conectada cada computadora. El hub lo único que hace es recibe la información y la replica. Así que si una computadora está enviando información, ¿sí? Vamos a poner que esto fuese un hub. Así que si esta computadora envía datos, el hub se los va a mandar a todas las computadoras por igual, sin importar si son las que tienen que recibir la información o no. Las computadoras van a tener que ser, o los dispositivos van a tener que ser los que se dediquen a decir: no, este dato no me pertenece, no lo utilizo. Siempre y cuando, bueno, el sistema está preparado así. Obviamente que puede haber usuarios malintencionados que pueden capturar ese paquete y, bueno, hacer lo que quieran. Imagínense si esta persona está mandándole un mensaje a este y todos lo recibieron. Tranquilamente lo podrían ver todos, salvo que esté encriptado. Así que bueno, así era como funcionaba un hub. Este hub obviamente ya no existen más, es prehistoria. Puede ser que en alguna casa de computación digan, sí, te doy un hub, porque se confunden, porque quizás sea gente grande, los jóvenes ya no conocen quizás la palabra hub siquiera, pero bueno, puede pasar eso. Si se fijan, cómo ocurre esto es similar a lo que pasaba en la topología bus. La topología bus, ¿qué era lo que ocurría? Cuando una computadora manda la señal, todas las demás la recibían en la topología bus. O sea que poner un hub es similar a tener un bus, con la gran diferencia que tengo un concentrador y que mi red es más fácil de mantener. Pero en definitiva es como tener un bus, porque acuérdense que en bus yo mando una señal y todos lo reciben esa señal, ¿sí? Y acá tiene que actuar nuevamente lo que, si no se acuerdan, el CSMA-CD, ¿sí? Tiene que actuar este protocolo para poder evitar las colisiones, ¿sí? Porque si no,
Cuando este está hablando, a lo mejor las otras también están hablando y ahí se produce un choque. En el hub ocurre lo mismo, porque el dominio de colisión es todo el hub. O sea, todo el hub es el dominio de colisión. O sea, todos pueden chocar en todo este equipo. Lo mismo pasaba en nuestro bus. El dominio de colisión era todo el bus, ¿sí? Toda nuestra red, en definitiva. Ahora bien, el hub, de nuevo, no se utiliza más. ¿Por qué fue reemplazado? Justamente por el switch. Vamos a ver qué diferencia tenemos. Lo voy a hacer acá, así podemos analizarlo. ¿Sí? En el caso del switch, voy a hacerlo un poquito más grande, así podemos verlo en detalle, porque el dominio de colisión es distinto. En el caso del switch tenemos, por ejemplo, cada boca de mi switch. Voy a hacer poquitas, así no hay drama. Tengo una computadora, tenemos otra compu acá y otra compu acá, ¿sí? Bien. Ahora bien, en el caso del switch, fíjense que se conecta igual que el hub, ¿sí? Pero el dominio de colisión está en cada boca. ¿Por qué? Porque si la computadora 1 se quiere comunicar solamente con la computadora 3, le va a mandar solo a la 3. Acá también le mandaba solo a la 3, solo que el hub se lo repartía a todos lados. Bueno, en este caso no importa el número, se la mandaba a la que se la tenía que mandar. Pero la repartía para todos lados. El switch, en cambio, sabe que la 1 quiere comunicarse con la 3. ¿Cómo es que lo sabe? Obviamente que lo sabe gracias a las direcciones MAC. Acuérdense que el frame Ethernet tenía MAC de origen y MAC de destino. Entonces, cada vez que una computadora manda a otra computadora de la red, lo manda a través de su dirección MAC. Entonces, la PC1 tiene que saber, o el dispositivo 1 tiene que ser la MAC del dispositivo 3. Entonces, se lo manda a eso. El switch sabe qué computadoras están conectadas, qué dispositivos están conectados y sabe qué MACs tienen. Entonces, obviamente sabe a quién mandársela. Y fíjense que en este caso la 2 no recibió absolutamente nada. Por eso, en el caso del switch, hablamos que el dominio de colisión está restringido a cada boca. En definitiva, no puede haber colisiones. Es lo mismo que ocurre en la tecnología full duplex. O sea, acá en el caso del switch, las colisiones no se pueden dar. Primero porque tenemos tecnología full duplex, y en full duplex, acuérdense, CCMA-CD no tiene sentido porque no puede haber colisión. Y en el caso del switch, se nos reduce a boca cada uno de los dominios de colisión. Así que es lo mejor que hay, es un switch para obviamente una topología estrella, una red de tipo estrella. Hasta acá podemos diferenciar los dos tipos de dispositivos. Ahora recordemos un poco el modelo OSI. El modelo OSI teníamos que en la capa 1 estaban todos los dispositivos de la parte física, o sea, placa de red, cables, ondas de radio, demás. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre acá con el hub. El hub no tiene absolutamente ningún tipo de... o sea, lo único que tiene son cables y placa... Ni siquiera podríamos decir que tiene placa de red porque en realidad replica la señal. O sea que es como si fuese una zapatilla de la electricidad donde yo enchufo ahí y ya está. Así que el hub lo podemos ubicar en la capa 1 del modelo OSI. ¿Sí? Podemos ponerlo en la capa 1 del modelo OSI, si quisiéramos ubicarlo. Hay algunos autores que lo ubican en la capa 2. El problema es que en la capa 2 no puede ir un hub, a mi parecer, ¿sí? Y bueno, y otros autores también lo dicen, porque justamente en la capa 2 están las direcciones MAC y el hub no maneja direcciones MAC. Así que, ¿quién maneja direcciones MAC? El switch. Y las direcciones MAC están en capa 2 del modelo OSI. Así que acá tenemos dos dispositivos que cumplen la misma función de distinta forma. Obviamente el más eficiente en este caso es el caso del switch. ¿Sí? Bien. Habíamos visto que las direcciones MAC entonces pueden ser dirigidas a cada computadora y también existía algo que se llama broadcast o dirección de broadcast. La dirección de broadcast es justamente enviar una señal a toda la red. Eso existe y de nuevo, si no se acuerdan, la dirección MAC que poníamos era todas Fs, que es la dirección máxima.
Acuérdense que está en hexadecimal, entonces F, 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 ¿sí? 6 Fs, bueno, 12 en total, ¿sí? De esa forma es que si esta computadora quiere saber, por ejemplo, si la máquina 2 está brindando algún servicio, entonces manda un broadcast, o mejor dicho, la máquina 2 que está brindando un servicio manda un broadcast y lo reciben todos los equipos. O sea que eso también existe, o sea que tranquilamente puede funcionar al estilo de un hub, es decir, bueno, que lo reciban todos. Si utilizamos la dirección de broadcast. Bien. Bueno, los otros dispositivos que existen, después vamos a ver funciones avanzadas del switch. Déjenme chusmear, a ver cómo seguimos. Muy bien. El otro dispositivo que existe es el bridge. Vamos a ver dispositivos de capa 2. Entonces ya vimos el switch y ahora vamos a ver el bridge. El bridge, obviamente en inglés, es puente. También estamos hablando que el bridge es de capa 2. ¿Sí? ¿Cómo funciona un bridge? Bridge, suelen venir equipos bridge que uno lo puede comprar, pero en general se suelen hacer por software. Pero antes vamos a ver de qué se trata. Esto se usaba antes, cuando las redes eran un poco más, los equipos de red eran más caros, más complejos, ¿sí? Entonces se necesitaba unir dos redes distintas, usábamos un bridge para poder unir dos redes distintas. Y de nuevo, en general lo solemos usar por software. Por ejemplo, un bridge en definitiva lo único que tiene son dos conexiones, dos bocas, en el cual tengo, por ejemplo, un dispositivo acá y otro dispositivo acá, o podríamos tener un switch del otro lado. Ahora lo voy a hacer con dos dispositivos, pero podría ser un switch. Y el bridge lo que hace es unir este segmento de la red con este segmento de la red. Es como un mini switch, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más en perspectiva. Podríamos poner acá, si quisiéramos, bueno, otro switch con más computadoras. En realidad, ¿qué es esto? Son dos placas de red. Por eso les digo que en general se suelen hacer por software, porque esto usted lo puede hacer desde Windows. Desde Windows usted puede seleccionar dos placas de red, si su computadora tendría dos placas de red, y hacen clic botón derecho y tienen una opción crear conexión puente. Justamente crear conexión puente lo que va a hacer es esto, va a unir una placa de red con otra placa de red, y si ustedes conectan computadoras a esta placa de red y computadora a esta placa de red, van a quedar las dos computadoras unidas. Cuando hablamos de placas de red, hacer un puente por placas de red por cable quizás no tenga mucho sentido porque existen quizás los switch, ¿sí? Pero bueno, si justo en nuestra casa no tenemos un switch y queremos unir las dos cosas, el bridge es una alternativa, ¿sí? Windows nos los permite, bueno, Linux también. Pero también es útil, por ejemplo, porque esto es Ethernet. Así que si es Ethernet, yo tranquilamente puedo unir dos placas de red y no necesariamente las placas de red tienen que ser inalámbricas. Tranquilamente la otra placa de red puede ser, cableadas. La otra puede ser inalámbrica. Entonces yo puedo unir un segmento de la red que está por cable y otro segmento de la red que está de manera inalámbrica. Esto es interesante si, por ejemplo, antiguamente no era tan común tener Wi-Fi en las casas. Entonces, si teníamos una computadora y queríamos darle internet, y internet nos llegaba por cable, una opción era tener una computadora que actúe de puente. Entonces, nos llega internet a esta computadora, a esta computadora, si este vendría a ser el router, si esta vendría a ser la computadora, nuestro bridge, y uníamos la parte cableada con la inalámbrica. Al hacer esto, después una computadora inalámbrica se podía conectar a nuestra computadora acá y unir y compartir internet, ¿sí? Hoy quizás esto no es tan común verlo porque de nuevo tenemos access point, la mayoría de los routers y de los access point que nos entregan los proveedores de internet ya vienen con Wi-Fi. Pero antiguamente pasaba que no teníamos routers inalámbricos y cosas por el estilo, así que había que ingeniárselas. Y una forma era haciendo un puente. Esto sigue funcionando en Windows. De nuevo, si ustedes seleccionan una placa de red cableada y una placa de red inalámbrica desde el administrador de redes de Windows y le dan clic botón derecho cuando están las dos seleccionadas, les va a aparecer la opción crear conexión puente. Y lo que les va a generar es esto, ¿sí? Bien.
Muy bien. Bueno, después en la documentación va a ver que hay más ejemplos acerca de las distintas formas de utilizar un bridge, ¿sí? De lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, después tenemos los dos modos de conectar. Volvemos al switch. Tenemos distintas tecnologías en el switch. Una es la forma de que un switch se conecta o intercambia la información. Una de ellas es Q-Through, que lo que significa es, vamos a escribirlo acá, así podemos analizarlo. Y el otro es Store and Forward. Cuando ustedes compran un switch, el switch va a venir con alguna de estas dos tecnologías, ¿sí? Que nos va a permitir saber elegir si voy a usar un switch con alguna de estas, que tiene sus ventajas y sus desventajas. En general van a encontrarse que el método de transferencia de datos que se suele utilizar es el Store and Forward. ¿Por qué? El Q-Through lo que hace es envía la información directa como llegó al switch. O sea, que yo tengo mi switch, vamos a hacerlo acá, así no nos quedan los dibujitos de cada uno. Tengo mi switch, recibe el paquete y directamente lo manda al que corresponde, ¿sí? De una. Ese es el Q-Through. Obviamente que esto nos genera que el switch o nuestra red tenga menor latencia, tenga menos ping, lo que llamamos, porque justamente lo redirecciona de una. Si no, el Store and Forward lo que hace es, recibimos la señal de afuera, la guardamos en una memoria, o sea el switch la guarda en una memoria, y luego de la memoria es que es redireccionado. Por eso se llama Store, porque lo guarda, and Forward, ¿sí? Y reenviar, guardar y reenviar. En definitiva, este método es el común, el que en general la mayoría de los switches comerciales suele tener. Hoy con las memorias actuales la latencia que se genera es ínfima por utilizar esta tecnología. De hecho, si ustedes hacen un ping en una red, en una red local, se van a encontrar con que esto les va a dar menos de 1 milisegundo seguro. Esto ocurría quizás más cuando los switches eran más viejos, en los cuales las memorias eran más viejas y más lentas, ¿sí? Pero en este caso no pasaría, ¿sí? Bien, así que tenemos estas dos tecnologías. Ahora vamos a pasar a otras. En la documentación vamos a ver una que dice VLAN. VLAN todavía no lo vamos a estar haciendo porque eso se lo vamos a dedicar aparte, pero básicamente es redes virtuales dentro de una misma red, o sea, subdividir las redes. Eso después lo vamos a estar viendo. Pero sí, vamos a pasar a lo que es Link Aggregation. Link Aggregation o agregación de línea, lo que significa es que podemos unir, justamente lo que dice la palabra, dos conexiones de mi mismo switch o más para aumentar el ancho de banda. Los switches, como los cables y como las placas de red, también tienen ancho de banda. O sea que cuando compran un switch, ustedes tienen que decidir de qué velocidad va a ser el que compran. Puede ser de 10, 100, 1000 o justamente las últimas versiones de 10.000. ¿Sí? En general lo que más van a encontrar en el mercado son los de 1000, o sea los GigaLAN vendría a ser. Bueno, pero ¿qué pasa si nos encontramos con que 1000, o sea 1 gigabit, nos resulta muy poco? Bueno, para eso existe el Link Aggregation. Link Aggregation nos permite, por ejemplo, agarrar y unificar varias bocas, una o varias, depende de lo que nos permita el switch, y conectar así, por ejemplo, otro switch, y en lugar de tener 1000, tener una línea de 2000. ¿Sí? Porque voy a hacer esta conexión así, y todo esto va a estar unido. Así que en total voy a tener 2 gigabits por segundo, ¿ah? En lugar de 1 gigabit por segundo.
Esto depende de nuevo, existen switch que tienen más bocas o más capacidad para hacer link aggregation. Esto es útil justamente, por ejemplo, si tenemos un edificio en el cual en la parte, en un lugar tenemos oficinas y en la parte de abajo, no sé, tenemos otro tipo de oficinas o diseño gráfico o lo que sea, y necesitamos transferir muchos datos entre un piso y otro. Entonces, si estamos imposibilitados de utilizar fibra óptica y tenemos que trabajar con cables UTPs, una opción es link aggregation. Link aggregation también se puede hacer en el caso de fibra, ¿sí? La fibra óptica, la ventaja que tiene en este caso es la velocidad, es la latencia. En el caso de redes así, la fibra es muchísimo más rápido que el cable UTP. No es que quizás va a tener mayor ancho de banda. Obviamente que hay fibras ópticas y equipos de red que tienen mayor ancho de banda, ¿sí? Pero no siempre es el caso. Podemos tener fibras de 1 gigabit. O sea, no piense que porque sea fibra va a ser extremadamente el ancho de banda gigante, sino que va a ser rápido, eso segurísimo, ¿sí? O sea, la latencia en fibra óptica es muy poca. Fíjense que toda la conexión transoceánica de internet es todo por fibra óptica y que una conexión entre Argentina y Estados Unidos suele tener un retraso de 150-160 milisegundos. O sea que estamos hablando que un paquete que sale de nuestras computadoras hacia Estados Unidos llega a Estados Unidos en 160 milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo. Así que imagínense lo rápido que viaja la información. Justamente, bueno, por la fibra óptica. En cambio, el cable de cobre tiene sus desventajas por la extensión, por la resistencia, el material mismo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es link aggregation. Para que el link aggregation funcione, y otra de las tecnologías que vamos a ver funcione, el switch tiene que ser administrable. ¿Qué es un switch administrable? Es un switch que adentro tiene su propio sistema operativo, su propio firmware. O sea que yo puedo conectarme desde una computadora y administrarlo. Es decir, quiero que esta boca y esta boca hagan link aggregation y en el otro switch hago lo mismo. Y de esa forma lo puedo administrar. Si no son switch administrables, en general esta posibilidad no existe, ¿sí? Es muy raro que un switch no administrable nos permita hacer link aggregation. Si ustedes en un switch no administrable hacen esto, de conectar dos cables al mismo switch, van a estar generando un bucle en la red. No les va a servir para nada hacer esto. Por eso mismo tenemos que agarrar y usar switch especiales que traigan esta característica. Yo en la actividad voy a tratar de agregarles, si me acuerdo, para acordarme, voy a tratar de agregarle la página de TP-Link, en la cual ahí tienen un montón de switch de distintos tipos y pueden ir a especificaciones y pueden ver a ver si soportan link aggregation o no. Un detalle, los switch administrables valen el doble o el triple de un switch convencional. Pero bueno, nos permite hacer un montón de otras cosas. Los switch administrables no están pensados para ser utilizados en una casa, sino que están pensados para ser utilizados en negocios, en oficinas. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, esto es así. No tenemos nada más que agregar acá. Y para ir terminando, tenemos calidad de servicio, quality of service. Pero de nuevo, lo que es VLAN lo vamos a dejar para una clase aparte. Entonces, pasamos a quality of service. Quality of service, que significa, como acabo de decir, calidad del servicio, se suele abreviar de esta forma, QoS, Quality of Service. Nos permite administrar todo lo que tendría que ver con funciones de ancho de banda del switch y de despacho de paquetes. Por ejemplo, nosotros podemos tener en un switch, de nuevo, debería ser administrable para que Quality of Service funcione, o esté habilitado, mejor dicho. Podemos quizás tener en esta boca del switch un servidor. ¿Sí? Así que acá tenemos un servidor y en las otras bocas del switch podemos tener distintas computadoras. Sin duda lo que más nos importa es que el que mayor prioridad tendría que ser el servidor. Así que una función de Quality of Service es darle prioridad a las bocas. Entonces yo por ejemplo puedo decir que en la boca 1, que tengo el servidor, va a tener alta prioridad. ¿Qué significa que tenga alta prioridad? Todos los paquetes que salgan o entren desde esa boca van a
salir primero o entrar primero, antes que todos los demás. Entonces eso nos genera en el caso de un servidor menor latencia, porque no está compitiendo por el ancho banda de otros equipos. Esa es una de las funciones de Quality Service. Otra de las funciones que tiene es administración de ancho de banda. Yo podría decirle, mira, para el servidor dame todo el ancho de banda posible, pero para el resto de los equipos limitalo, por ejemplo, no sé, limitalo a 10 megas. Estamos hablando que es una red. O sea que 10 megas en una red LAN es mucho, sin embargo, sí, es un montón. Y acá déjame todo el ancho de banda disponible, que sería, por ejemplo, bueno, el giga. 1 gigabit por segundo. Otra de las cosas, a ver, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque en realidad los switch, depende de la marca y depende de la calidad. Si tiene, por ejemplo, 24 bocas, lo ideal sería que tenga 48 gigas en total, si el switch es GigaLAN. Si tengo 24 bocas, acuérdense, cada boca es subida y bajada. Full duplex, o sea, subida y bajada. Entonces tengo que tener mínimo por boca 1 GB de subida y 1 GB de bajada. Así que si el switch es bueno y tengo 24 bocas, el agregado total tendría que ser de 48 GB por segundo. Pero bueno, hay switches que son económicos y no ocurre esto. O sea que van a tener menor ancho de banda en su total. O sea que si el switch está súper cargado, va a rendir muchísimo menos. O sea que en lugar de llegarnos 1 GB acá, nos va a llegar quizás 500 megas o menos. Así que si tenemos esa dificultad, una forma de sortearlo es justamente con Quality of Service y nos garantizamos que por lo menos a la boca 1 siempre le llegue el giga, o sea, 2 gigas, ¿no? Uno de subida y uno de bajada, que es lo que en realidad corresponde. Así que bueno, esto es lo que nos permite hacer calidad de servicio. En la documentación justamente hay ejemplos de esto. O habla de VLANs, acuérdense cuando hablamos de VLANs en la calidad del servicio, si quieren léanlo, pero bueno, todavía no lo vamos a estar haciendo. Y bien, eso creo que es todo. Yo ahora, conjunto a este video, obviamente hay una actividad que van a tener que estar respondiendo preguntas, obviamente de lo que venimos haciendo hasta acá. Así que bueno, cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben acá en el Classroom o me mandan un mensajito por WhatsApp. Nos vemos.